Se acaba de descubrir por parte del medio del país que del periodo que abarca el año 2013 al año 2018, los diputados que sirvieron en ese periodo de tiempo, que era gente del PAN, del PRI, del PRD, terminaron desviando aproximadamente 506 millones de pesos mediante 130 empresas fantasmas. Y bueno, para nadie es de sorprendernos, puesto que este tipo de personas que se están mencionando en esta nota son una bola de completos hipócritas y que realmente los únicos objetivos que tienen por delante es nada más y nada menos que poder por poder o poder por dinero. Y bueno, ¿quiénes son esos nombres que se mencionan? Nada más y nada menos que Marquito Cortés, el actual dirigente del PAN, y Silvano Aureoles. Pero a ver, hay que dejar algo bastante claro. Cuando el actual gobierno llegó a la administración, que está encabezada por Andrés Manuel López Obrador y por parte de Morena, se propuso que se atacara el tema de las empresas factureras o empresas fantasmas, y adivinen quiénes fueron los primeros en oponerse. Nada más y nada menos que el PAN, PRI, PRD, porque decían que eso afectaba a la economía. La realidad de fondo es que como estas personas hacían uso de estas empresas fantasmas o factureras, no querían que desapareciera, porque bueno, eso terminaba, esas cantidades absurdas de dinero terminaban en sus bolsillos. Y los mecanismos que fueron utilizados, según lo que se menciona, mejor dicho, las discrepancias que se terminaron encontrando, es que lo que se había dado por parte de estas personas para justificar el gasto no concordaba con lo que tenía el SAT. Esto significa que solamente se dijo que se iba a hacer un servicio, pero nunca se hizo. Y a ver, ¿desde qué puntos iban estas prestaciones, ya sea compra de inmobiliario, o mejor, desde qué punto iba el apartado de los desvíos de recursos? Muy sencillo, desde la compra de inmobiliario, desde el tema de servicios, hasta el apartado también impresoras, todos estos aspectos que lo único que hacían era decir, a ver, se van a comprar 30 sillas, pero realmente no se compraban. O sea, decía, se va a impartir un curso sobre igualdad, pero nunca se impartía. Esto se está mencionando incluso dentro de la misma nota, en donde se destaca que durante estos periodos de tiempo la gente que estaba como diputado no hizo absolutamente nada. Incluso también se menciona que había una empresa que era bastante, digamos, pues seguida por parte de estos diputados del PAN, del PRI, del PRD, que se conoce como a Arcos Solución, y que bueno, se menciona que se llevó básicamente una gran cantidad del pastel, se llevó poco más de la mitad del pastel de estos 506 millones de pesos que se terminan mencionando en esta nota, lo cual refleja que probablemente las intenciones que se tenían de que este dinero terminara en manos de personas, y pues vamos a decir delincuentes, porque no tienen otro nombre, tenía una razón, ya que se estaba favoreciendo una empresa en particular. Y entonces yo quiero dejar algo bastante en claro: cuando la gente de la oposición me viene al canal al decir que bueno, es que este gobierno es peor que el otro, pues bueno, este gobierno está atacando el tema de las factureras y el otro hacía uso de las factureras para robar al erario público. No entiendo dónde el otro gobierno es mejor que el que tenemos en estos momentos. Y es que para nadie es un secreto que sobre todo Marquito Cortés, que cada vez que sale la termina jodiendo por algo tan sencillo, de que incluso la gente de los del partido de Morena básicamente le aplaude ya a Marco Cortés por algo tan sencillo, de que como dice tontería y media, en lugar de ayudar a los panistas se los termina chingando. Y ahora, ¿qué es lo que se mencionó? Cuando se le preguntó a Marquito Cortés sobre estas operaciones que pues no se pudieron justificar, dijo que no tenía ni idea, que él no había pedido ninguno de estos servicios ni productos, y que bla bla bla, que él se deslindaba. Y eso pasó también con las demás personas que están implicadas, que incluso tengo subrayadas aquí, que son estas que están en color azul, en donde se menciona que va desde el partido del PAN, del PRD, del PRI, del PRD y del PAN. Y bueno, estos grupos que durante bastante tiempo se encargaron de robarle a la gente y utilizar los mecanismos que no se debieron haber utilizado para pues joder a la gente, los terminaron utilizando y ahora salen como mosquitas muertas, es decir, nosotros no sabíamos absolutamente nada. Pero esto también tiene un trasfondo bastante importante que se tiene que mencionar. Incluso aquí esto que tengo subrayado es lo que les mencioné de las declaraciones que dio Marco Cortés, que dijo que él no sabía absolutamente nada, él desconocía, bla bla bla. Ahora, además de esto tenemos otros datos importantes, que adivinen en qué periodo de tiempo fue donde se aprovecharon de las empresas factureras. Adivinen, pues nada más y nada menos cuando estaban las reformas estructurales. Y para nadie es un secreto que las empresas que se encargan, que son factureras o que se encargan o que son empresas fantasmas, lo que hacen es que simulan una operación, pero el dinero termina en manos de alguien que tú querías. ¿Esto qué significa? ¿Qué se mencionó durante los meses en los cuales se estaban desarrollando estas reformas estructurales?
que se recibieron sobornos a diestra y siniestra. ¿Y cómo piensan que estos personajes del PAN, del PRI, del PRD recibieron estos sobornos? Precisamente puede ser con estas empresas y otras que a lo mejor todavía no se mencionan, lo que significa que las razones por las cuales muchos aprobaron las reformas estructurales, dentro de las cuales también se terminan encontrando el tema de la reforma energética, bla bla bla, lo que vinieron a hacer los del PRI, que fue para darnos en la madre completamente. Y ahora ya entendemos cómo fue que utilizaron los mecanismos para pues convencer a la gente de que votara por esas reformas que lo único que venían a hacer era daño a los mexicanos, porque en ningún momento favorecía. Por ejemplo, las reformas estructurales no favorecieron en ningún momento a los trabajadores, todo lo contrario, lo terminaron quitando derecho, porque durante las reformas estructurales fue cuando salió el tema del outsourcing o la subcontratación, en donde se terminan violando derechos de la gente que está laborando, y también se termina limitando la capacidad para que cuando estas personas se retiren de sus labores, porque ya tengan una edad avanzada, pues no les va a alcanzar ni siquiera para tener una vida ni de miseria, ni siquiera para eso les va a alcanzar, van a vivir una vida peor. Pero bueno, como los panistas recibieron sobornos mediante todas estas empresas factureras, porque eran 130 empresas, que no me sorprendería que si investigamos una por una, es probable que nos percatemos de que alguna de estas puede tener nexos con algún diputado que se hizo güey en ese tiempo y dijo, vamos a votar por las reformas estructurales porque amo México. No, tú no amas a México, tú amas el dinero, que es otra cosa. Ahora vamos a ver con qué tipo de tonterías nos salen estas personas de oposición que dicen, no, es que Andrés Manuel López Obrador es terrible. Como por ejemplo, cuando ocurrió el tema de la remodelación del presunto estadio del hermano Andrés Manuel López Obrador. A la oposición se le olvida que la remodelación no era solamente para el estadio, era para todo un campo deportivo, y precisamente los montos son mucho menores, y por lo menos en el ingreso que se está mandando para recuperar todo un espacio deportivo es para la gente. Estos del PAN, del PRI, del PRD se robaron 506 millones para ellos, ni siquiera beneficia en una fracción a la población. Esto que refleja que bueno, los intereses están más que definidos por parte de la oposición. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues dinero por más dinero y por más dinero. Pero la gente no está dentro de esos términos, y aquí podemos seguir leyendo y nos percataremos de la cantidad absurda de dinero que se terminó moviendo con el tema de las factureras, que te decían, a ver, nosotros te vamos a vender un servicio de alimentos, un servicio de hospedaje, un servicio de asesorías legales, un servicio de cómo redactar, no sé, tal modificación de ley o bla bla bla. ¿Y qué ocurre ahí? Que en ocasiones no se terminaban dando, y pues seguían robando y robando y robando. Por eso cuando Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador propusieron atacar el apartado de que la gente haga uso de estos mecanismos para robar del erario público, pues los primeros en decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Eso afecta a la economía, fueron los panistas, priistas y perredistas, y ahora ya entendemos el porqué. El trasfondo está más que definido. Ellos fueron los que utilizaron estos mecanismos, estas 130 empresas fantasmas, para utilizar el dinero de los sobornos que se terminaron pagando para las reformas estructurales y la reforma energética, las cuales vinieron a generar un desastre terrible en nuestro país. Porque los priistas, panistas, perredistas decían, desde el primer momento en que se firma esto, México ya va a tener un gran impulso. Pues, a ver, yo no entiendo la lógica del panismo. Primero me dice que con la reforma energética es para impulsar el apartado de petrolero, y que eso va a ayudar a que crezca México. Pero luego cuando llega Andrés Manuel López Obrador y trata de que crezca el apartado petrolero de México, dice, no, ya no tiene que crecer el apartado petrolero. No, eso no se debe hacer. Imagínense, son una bola de contreras. Yo por eso la oposición ya en vez de darme preocupación me da risa. Como por ejemplo Lili Telles el día de antier diciendo no se vacunen porque bueno, es la vacuna rusa y al final van a terminar hablando ruso y van a terminar hablando con Putin. Y yo, no me chinguen, es que esta gente o está enfermita de la cabeza o a lo mejor son idiotas útiles. ¿Y por qué digo que Lili Telles es un idiota útil? Muy sencillo, porque precisamente un panista iba a vender vacunas Sputnik a gobernadores del PAN, y ahí Lili Telles no dijo nada. Pero cuando Andrés Manuel López Obrador compró las vacunas a Rusia, ahí dice, sí, no, es que ahí sí ya son malísimas, ahí son malísimas. Es lo que les menciono, los panistas no son oposición, son contreras y pendejos. Entonces, lo que yo diría es que se comporten como una oposición y que mejor expliquen este tipo de cosas, porque déjenme decirles algo, ¿quieren saber el secreto de cómo ganar en elecciones? Muy sencillo, expliquen todo el desmadre que dejaron y a lo mejor tienen algún apoyito extra. Pero de ahí, pues si no lo hacen, no van a tener ni apoyo, y todo lo contrario, van a tener repudio, porque cada cosa que dicen y hacen, en lugar de que los beneficie, los termina jodiendo.
Y yo me pregunto, yo siento que ya la oposición está tan derrotada que lo sabe y pues lo único que le queda hacer es decir, pues vamos a hacer el ridículo, no hay otra cosa que pues, se pueda hacer en estos momentos. Pero bueno, la nota es bastante larga, incluso yo la resumí lo más que pude y es lo que menciona a grandes rasgos, que se utilizaron estas 130 empresas fantasmas durante un periodo en el cual se trataron el apartado de las reformas estructurales, reforma energética y además de eso que se menciona una empresa ahí que estuvo bastante beneficiada, que voy a investigar a lo mejor un rato más, a ver si no hay nexos por ahí con algún diputado de ese periodo de tiempo que pues haya obtenido algún beneficio, porque si es así, estoy muy seguro que van a ser estos del PAN, del PRI y del PRD. Pero la nota se la dejo en la descripción, no me queda nada más que decir. Más que si esta información les agradó, me harían un gran favor compartiéndola, dejando un buen like. Y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta la próxima y adiós.